Hola hermanos, ¿qué tal? Bueno, pues como os dije en el vídeo anterior, hoy os voy a hablar de el purgatorio. Eso que tanta gente dice que no existe porque no viene en la Biblia. No olvidemos que Jesucristo, hablaba siempre en parábola. En la Biblia tampoco aparece la palabra cáncer, y existe. En la Biblia no viene agujeros negros, y existe. En la Biblia no viene bomba atómica, y existe. Pero Jesucristo hablaba siempre en parábola, pero se entiende perfectamente lo que quería decir. ¿Y cómo vamos a demostrar la existencia del purgatorio en la Biblia? Pues sin ir más lejos, nos vamos a la segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos del 43 al 46, en que nos dice la existencia del purgatorio. Es un sacrificio expiatorio por los muertos que habían dormido piadosamente para que fuesen absueltos de sus pecados. En la primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15, nos dice: estos se salvarán, pero pasando a través del fuego. Es decir, el fuego del infierno y el fuego del purgatorio, según teólogos, moralistas, etc., es el mismo. Diferencia: que del fuego del infierno no sales jamás. Del purgatorio sí. Una vez que estés purificado, sales y vas al cielo. Los que verdaderamente estén arrepentidos y murieron en caridad de Dios antes de haber satisfecho con penitencia sus comisiones, es decir, los pecados que tuvieron, que confesaron, pero no los confesaron, fueron perdonados, pero no los han satisfecho. Es, por ejemplo, a modo de ejemplo, vosotros vais a una casa de visita y sin querer, pues no sé, le dais con el brazo a una figura, a un florero, lo rompéis. Vosotros pedís perdón al dueño de esa casa. Él os perdona. Pero tenéis que reponer ese florero o esa figura. Y eso es lo que se hace en el purgatorio. Estáis perdonados, pero ahora hay que reponer esa culpa. Hay que reponer eso que habéis roto, esa ofensa. Los que estén verdaderamente arrepentidos y murieron en caridad antes de haber satisfecho con penitencia sus comisiones, o sea, sus pecados y omisiones, es decir, lo que pudieron haber hecho de bien y no lo hicieron, son purificados con penas purgatorias después de la muerte. Esto nos lo dice en el Concilio de León, en el Concilio II de León. Entonces, a modo de síntesis, el purgatorio existe. Ahí lo tenéis. Ahora, ¿quién va al purgatorio? Al purgatorio van las almas que murieron en gracia de Dios, es decir, sin pecado mortal, y no se habían purificado de las reliquias de los pecados cometidos. Es lo que os he explicado del florero y tal. Normalmente,
deberíamos pasar el purgatorio en esta vida, haciendo méritos, creciendo en caridad, actos de piedad, ofreciendo misas por los difuntos, por la almas del purgatorio, ayudando al prójimo, aconsejándole bien, ofreciendo nuestras penas con humildad, nuestra cruz, la cruz que tenemos. Por ejemplo, tenemos que ir a trabajar, pues no lo hagamos a regañadientes, hagámoslo bien y florezcamos. Que la familia, tenemos la familia, los niños que chillan mucho, que nos hagan de quicio, aguantarlo. Que nuestra mujer o nuestro marido viene enfadado y apaga con nosotros, pues es decir, ofrezco esto por las almas del purgatorio y tú calladito, no contestes. Los que mueren con pecados veniales, de los que no se han arrepentido, aunque estén en estado de gracia, aunque no tengan pecado mortal, necesitan purificarse de esos afectos desordenados, de esos pecados veniales. Y esta purificación se lleva a cabo, ¿dónde? En el purgatorio. Luego, en el purgatorio hay dos penas. Está la pena eterna, es decir, el pecado mortal, que se perdona con la confesión. Y luego está la pena temporal, que se paga con el purgatorio o con indulgencias. Es lo que os he comentado de la figura, o sea, todo pecado deja mancha. Aunque esté perdonado, deja una mancha. Esa mancha la puedes purificar en vida, como os he dicho, o luego en el purgatorio. Dice don Kepler de Rottenberg que el péndulo del purgatorio siempre es el mismo ritmo: sufrir, esperar, sufrir y esperar. Todos los que sufren en el purgatorio sufren, pero con alegría, sufren felices, porque saben que se están purificando para encontrarse con Dios, porque van a ir luego al cielo. O sea, el purgatorio no es un castigo, es una misericordia por la cual purificas y vas al cielo. ¿Cuánto tiempo permanecerán allí? Pues permanecerán un tiempo proporcionado a la gravedad de sus culpas, disminuido por sufragios que se apliquen por ellas. Es decir, tú vas a una misa y tú dices: Dios mío, esta misa la ofrezco por las benditas ánimas del purgatorio, esta comunión la ofrezco por las benditas ánimas del purgatorio, de este rosario lo ofrezco por las benditas ánimas del purgatorio. O sea, siempre poner intenciones por ellos para alcanzar sufragios, oraciones por ellos. Si te duele un poco la cabeza, decir: vale, voy a aguantar un poco y lo ofrezco por las benditas ánimas del purgatorio, que tienen mucha sed porque vienes de la calle con mucho calor. En vez de enseguida beber agua, decir: no, voy a esperarme una hora y lo ofrezco por la benditas ánimas del purgatorio. Esos son sufragios. Permanecerán el tiempo necesario para adquirir la pureza que requiere su unión con Dios. Dicen los teólogos moralistas, santos que se han aparecido, almas del purgatorio, que la media normal
Hay quien está menos, hay quien está más, pero la media normal es de 40 años. Tengamos en cuenta algo, el tiempo del purgatorio no es el tiempo de ahora, nuestro, de la tierra. Ahí a lo mejor estás en el purgatorio 5 minutos y te equivale a un mes en la tierra, o a un año en la tierra, dependiendo de la gravedad que tengas que reparar. Más cosas. Los dos padecimientos que hay en el purgatorio. Está el padecimiento de daño y el padecimiento de sentido. ¿Qué es esto? El padecimiento de daño es el aplazamiento de la visión de Dios, que es la mayor pena del purgatorio. Es decir, cuanto más tiempo estás en el purgatorio, más estás retrasando tu visión a Dios, tu encuentro con Dios. Que sí, que te has salvado y le vas a ver, pero cuanto más tiempo estés purificándote, más tiempo tardas en verle. Por eso es tan importante siempre vivir en gracia de Dios, cumplir sus mandamientos, ayudar en todo lo que podamos al prójimo, hacer actos de caridad, no criticar, no ofender, en fin, rezar mucho por las almas del purgatorio, porque eso disminuye nuestro tiempo allí. Y luego está la pena de sentido. El pecado es anteponer a Dios un placer físico. El restablecimiento del recto orden ha de ser conseguido mediante una purificación y un sufrimiento físico. Explico. Si tu mayor pecado ha sido criticar, donde mayor sufrimiento vas a tener es en la boca. Donde más te va a pasar el fuego es en la boca. Si tu mayor pecado ha sido el robar, lo vas a sufrir en las manos. ¿Qué ha sido la impureza, la lujuria? Va a ser en tus partes, en tus genitales. Es decir, con lo que más hayas pecado, aunque estés perdonado, porque sin perdón, o sea, sin confesión, tú no vas al purgatorio, vas para abajo, pero con lo que más has pecado es con lo que más vas a sufrir. El paraíso, el infierno y el purgatorio tienen un gusto ya anticipado en esta vida. El paraíso reside en el corazón de los perfectos, de los que están muy unidos con Dios, de los que respetan todo, de los que son asiduos de Dios, de los temerosos de Dios, de los que impiden a toda costa cualquier pecado aunque sea venial, de las devociones a María Santísima, de la ayuda a los demás. Eso ya es el gusto anticipado del paraíso en esta vida. El infierno está en los impíos, en los que les da igual 8 que 80. Es lo que dice, ya, yo no me confieso, Dios perdona todo, yo paso bien a misa, yo paso todo eso. Eso ya están degustando el infierno, porque eso se van a perder sí o sí. Y luego el purgatorio se degusta en las almas que no están muertas a sí mismas. Es decir, por ejemplo, hoy es domingo y me dice, es que no me apetece ir a misa.
es que me quedaría en casa, pero no. Mi obligación es ir a misa. Y voy a misa. Eso es morirte a ti mismo. Decir, tengo que rezar. Vale, pues, es que, no me apetece, es que... Pero bueno, tengo que rezar. Eso es morirte a ti mismo. Y eso ya están degustando el purgatorio. Y si tú, por ejemplo, un domingo dices, no me apetece ir a misa, pero tengo que ir, aunque no te apetezca y vayas, esa misa, ese acto, tiene mucho más valor que si fueses a misa con alegría. Porque te estás matando a ti mismo, te estás mortificando a ti mismo, vas en contra de ti, de tu gusto. Y eso Dios lo tiene muy, 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 muy en cuenta. Como el rezar, como el rosario y como todo. Eso nos lo dice Don Guéranger. Luego tenemos cómo se puede ayudar a las almas del purgatorio. Como las almas del purgatorio sufren tanto por causa de tu negligencia, de tu piedad comodista, de tu falta de celo por Dios y por la salvación del prójimo, podemos ayudarlas por medio de nuestra caridad reparadora que ellas negligenciaron en vida. ¿Qué quiere decir esto? Que dices, bueno, vale, tengo que hacer rosario, rezo el rosario, pero yo no pongo la intención de las almas del purgatorio. Mal hecho. Eso me hace sufrir. Voy a misa, vale, escucho misa y cuanto antes mejor. En vez de decir, bueno, Dios mío, esta misa que voy a escuchar la ofrezco por las almas del purgatorio. Y la comunión la ofrezco por las almas del purgatorio. Eso las ayuda mucho, 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 mucho. Aunque no lo creáis, mucho. ¿Por qué? Porque cuando se celebra la misa por un alma del purgatorio, ese fuego tan abrasador suspende su acción y el alma que está en el purgatorio cesa de sufrir todo el tiempo que dura la misa, todo el tiempo que dura la celebración. Y eso nos lo dice San Jerónimo. ¿Qué nos dice San Alfonso María de Ligorio? Yo te encomiendo, Señor, las almas de mis parientes, benefactores, amigos y enemigos, y de los que están en el purgatorio por mi causa. ¿Qué quiere decir eso? Que tú a lo mejor has podido ayudar a una persona, le has podido dar un consejo bueno, para ayudarla a crecer en la fe, para ayudarla a acercarse a Dios. Y te has callado, no lo has hecho. Eso son negligencias. Y eso son a lo que se refiere San Alfonso María de Ligorio. Yo te encomiendo, Señor, las almas de mis parientes, benefactores, amigos y enemigos, y de los que están en el purgatorio por mi causa, por esa causa. Porque tú no has sido capaz de dar un consejo a tiempo, de ayudar al que os necesita, de que ves a una persona que está preocupada o tal, en vez de consolarla, ha dicho, allá ella, este fastidio. Has visto a una persona que necesitaba de alguien y has pasado de ella. Esa persona luego ha fallecido
al purgatorio, está sufriendo muchísimo, pero por tu culpa. Por tu culpa, porque no la has ayudado. Estos son algunos consejos que debemos tener muy en cuenta, porque hoy están ellos, pero quién sabe si mañana estaremos nosotros, porque nadie tiene la vida comprada, nadie. Morir, vamos a morir todos, unos antes, otros después. Nadie ha comprado la vida y la muerte llega como un ladrón cuando menos te lo esperes. Para la muerte no hay ni edad, ni clase social, ni nada. Por eso hay que estar siempre, como dice Cristo, alerta, vigilando y orando. Porque nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, pues, ayudemos a esas almas, pidamos por ellas, hagamos sufragios por ellas, porque es un acto de caridad obligado, que Dios luego nos lo va a echar en cara, ¿eh? En nuestro juicio nos lo va a echar en cara. Y claro, cuando nos toque a nosotros, si tenemos suerte de salvarnos y vamos al purgatorio, cuando nos toque a nosotros, va a decir Cristo, ahora te vas a enterar de lo que es sufrir. Y te va a tener el tiempo allí, el que Él decida. El que Él decida. Ya te digo que dicen los moralistas, teólogos, santos, etcétera, que es una media aproximada de unos 40 años. Pero hay quienes hasta el fin del mundo. El purgatorio se acaba cuando acabe el mundo, cuando acaben los tiempos. En el juicio final ya se acaba el purgatorio. Ya lo que está en el purgatorio suben al cielo. Del infierno no. Ya puede venir el final de los tiempos que del infierno no van a salir. Por eso es tan importante pensar en que un día vamos a ser juzgados y pensar en que un día podremos estar en el purgatorio y nos gustaría que nos ayudasen como nosotros ahora debemos ayudarles a ellos. Porque luego también es un, entre comillas, negocio. Porque tú ahora mismo ofreces misas, oraciones, haces sufragios por ellos, y una vez que ese alma salga del purgatorio por tus sufragios, ese alma luego va a rogar por ti y te va a ayudar en vida y cuando te toque la hora de la muerte, porque él o ellos, los que hayas salvado, se van a encargar de que tu purgatorio se acorte, porque te van a agradecer siempre, porque les has salvado de un sufrimiento y les has llevado a la gloria eterna. Bueno, hermanos, como siempre digo, espero que esta charla os ayude a reflexionar, que no hagáis caso de los que dicen que el purgatorio no existe, pero como dije ayer, todo existe, todo es verdad, de todo hay pruebas y muestras. Que la gente no lo quiere creer, es su problema. Ya se dará cuenta el día que les toque. Hermanos, que Dios os bendiga, os ilumine y os ayude, y que la Santísima Virgen os cubra con su manto, os lleve siempre de su mano, no la abandonéis nunca y ayudemos a nuestro prójimo y sobre todo a las almas del purgatorio. Bendiciones para todos.